que ibas a salir en la tele, que ibas a estar en primera división, que ibas a jugar contra la ganadora del Balón de Oro. Y de no me lo creo. Y yo, claro, pensaba, jolín, yo llevo años en primera división y vuelvo y es como que ha cambiado muchísimo la cosa y me tengo que ganar otra vez esto desde cero. Por ejemplo, cuando empecé en el primer equipo en el Levante, empiezas jovencita, un poco ignorante en todo ese sentido, hay gente muy pícara, entonces tienes que ir un poco, pues eso, amoldándote a eso, espabilando. Como fue el año del centenario, el club abrió un estadio en Derby y me acuerdo que jugué en un estadio por primera vez. ¿Con el Levante? La Levante, una pasada, o sea, súper guay. La preparación ha aumentado, el nivel ha aumentado, las jugadoras que vienen de abajo cada vez aplican más. Bienvenidos un capítulo más a Gobi, esta vez un capítulo muy especial porque es la primera vez que hablamos en Gobi de deporte, es el primer podcast deportivo que hacemos y es porque tenemos el placer de contar con Paula Guerrero, futbolista profesional del Valencia Club de Fútbol. Buenas. Bienvenida, Paula. Gracias. Paula, con esto de las entrevistas ya tienes rodaje, así Sí. que va a ser fácil. Ok. Bueno, Paula en el episodio de hoy nos va a contar un poco cómo ha sido tu trayectoria en el mundo futbolístico y por las etapas que has ido pasando, experiencias y demás. Entraremos un poco en detalle más adelante, pero bueno, nos vas a contar un poco tu historia en el fútbol. Genial. Preguntas fáciles. Exacto. Ok. Lo primero que hacemos un poco para romper el hielo y ir introduciendo al invitado o la invitada es unas preguntas rápidas para conocerte un poquito más. Así que vamos a ello. En primer lugar, una comida favorita y otra odiada. Favorita, el arroz a la cubana. Muy bien. Me gusta mucho y odiaba el hervido. Nunca me además, como que lo asocias a estar malo, ¿no? Sí, Desde claro. pequeño. No, fuera. Una virtud y un defecto tuyo. Virtud, creo que, aunque puede ser también un defecto, soy muy perfeccionista a veces y tengo mucha ambición, entonces eso creo que me ayuda a mejorar y a conseguir cosas que me propongo. Y defecto, que creo que soy muy meticulosa a veces, entonces eso me hace un poco como también echarme un poco para atrás de lo de antes. Okay. Animal favorito. Pero, sí, Equipo favorito. Valencia. Valencia. Okay. Posición que ocupas en el terreno de juego. Medio centro. Netflix, Disney o HBO. Disney. ¿Película favorita de Disney? Pues, a ver, favoritas no tengo, pero por ejemplo las de Harry Potter me encantan. Y ahora estoy intentando verme desde el principio todas las de Marvel. También me flipan. Ahí tienes horas y horas de Sí, cine. tengo un año por lo menos, creo yo. Tal cual, cada día se inventan uno nuevo. Vale, jugador o jugadora favorito. Pues jugador Iniesta y jugadora actualmente Maquilé. Okay. ¿Vaya los domingos, sí o no? Sí. Vale. Las mejores, las de casa. ¿Destino al que irías este verano de vacaciones? Al norte. Todavía no sabría, pero Asturias, por ejemplo, estuve y me gustó mucho y me gustaría repetir. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Un hobby? Descubrí uno hace poco, me estoy un poco así metiendo, montar Legos, que los descubrí hace poco ahora en Navidad y me ayudó mucho, sobre todo en época de exámenes, así para momentos cortitos. Me ponía música y me ponía a montar y nada, me gusta, la verdad. Bueno, sí, es entretenido. ¿Qué más? Vale, 3 indispensables que lleves siempre encima. Cacao de labios, siempre. Mi pastilla de la tiroides, porque tengo tiroides. Y luego, pues, la cartera. Siempre salgo, me pasa con la cartera. Es importante la cartera. Adecuada en sentido. Siempre me echan la blanca porque nunca la llevo. Vale, si no fueses a fútbol, ¿qué otro deporte se te daría bien?
Pues es que siempre me han gustado muchos deportes y la verdad es que, por ejemplo, en educación física me acuerdo que teníamos, bueno, vale, soy bajita, ¿vale? Pero el baloncesto me flipaba también, patinaje también, tenis, me encanta. El pádel también lo probé el año pasado y me flipa, entonces no se me da mal, yo creo que soy bastante polivalente en ese sí, sentido. también No sé, pero el pádel la verdad es que me gustó mucho, No, ok. Vale, 2 manías o tocs que tengas. Por ejemplo, cuando estoy viendo alguna película, odio que el cursor esté en alguna parte de la pantalla. O sea, Lo ves siempre. No puedo, sí. Necesito esconderlo, si vuelve a salir la barra de abajo del pausa tal, nada, hasta que no se vaya cualquier cosa de la pantalla que salga, no sigo viendo la tele. Y luego, más por ejemplo por el tema del fútbol, cuando acabamos los calentamientos antes del partido, siempre aunque tenga las botas súper atadas, porque es una cosa que me las ato súper fuerte, que a veces el pie me va a explotar, me gusta desatármelas y volver a atármelas antes Vale. de jugar. Ok. ¿Qué hay en tu lupa de Instagram? Temáticas así, 3 cosas que digas. Número 1, comida, seguro. Luego, los animales, también me veo los típicos vídeos de chorras. Y deporte. Me gusta bastante. Ok. ¿Peli favorita? Hemos dicho antes Marvel y Harry Potter, Sí, pero... no tengo una así... Cualquiera de esas. Pero sí, de temática. Ok. Una locura que hayas cometido por amor. Risas de fondo. Más que quizás acto, me estoy acordando de una vez que le hice un regalo que dije, madre mía, si es que lo hago por ella, porque unas zapatillas, las típicas estas que parecen rotas, sucias, no sé, que valen una pasta. Las de la estrella, no sé cómo se Las Golden Sí, mira. Dinero invertido por ella, porque por otra cosa, mira. Y eso fue eso, pues. Así fue. Ok. 2 propósitos que tengas para 2023. Pues están bastante enfocados en el fútbol, porque como me lesioné el año pasado, volver sano, volver perfectamente y no recaer, y conseguir una versión mejor de mí como jugadora. Okay. Una persona que te gustaría entrevistar, y me puedes decir que sea un personaje de ficción, algún personaje de cine, de series, alguna persona que te llamaría la atención preguntarle cualquier cosa. Pues mira, aquí lo voy a enfocar más a la ciencia, porque bueno, mi carrera académica está enfocada a la ciencia. Margarita Salas, que era una científica top, y no sé, me gustaría entrevistarla porque me parece que ha tenido una vida espectacular y sobre todo cómo rompió barreras en el mundo científico, porque siempre ha estado rodeado de hombres al principio y cómo se está superando esas barreras poco a poco. Okay. Y ya tendríamos las preguntas cortas. Muy bien, ya tenemos una intro, sí, no, facilito, aquí siempre es fácil. Vale, y ahora vamos a entrar en unas preguntas así más de desarrollo y que nos cuentes tu experiencia. Vale. Y lo primero es un poco, ¿cuándo te viene ese interés por el fútbol? Desde que tengo uso de razón. Yo me acuerdo que mis padres me decían que nada, cuando tenía ya 3 años iba por ahí con la pelota. Sí que es verdad que yo empecé a jugar en el cole, como cualquier niño que le encanta el fútbol, y hasta los 6 no empecé a jugar en un equipo federal, en el Marítimo, que fue con chicos, porque todavía no había muchos, no había prácticamente equipos de chicos, que yo recuerdo. Sí, pero empezaste pronto. Sí, con 6 años. Sí. Mis padres, o sea, siempre nos han intentado inculcar a mí y a mi hermana que el deporte siempre ha sido una buena medicina, ¿no?, para compaginar con estudios y eso. Y creo que de hecho nos ha ayudado mucho en nuestras vidas. Y entonces desde pequeñita siempre nos quisieron apuntar a algún deporte y cuando llegó la hora, de hecho me acuerdo que teníamos que elegir porque teníamos que ir al polideportivo del Dr. Luke y podíamos elegir o tenis o fútbol. Y yo me fui de cabeza al fútbol. ¿Tú eras la pequeña o la mayor? Yo era pequeña. ¿Y veías a tu hermana jugar o...? No, mi hermano no ha tocado un balón en su vida. Vale. Y de ¿Se te venía a ti? Sí, en mi familia, bueno, sí, lo típico, los primos y tal.
pero nunca ha habido tradición de ir a estadios, Vale. ni a ver a fútbol. O sea, no eres muy futboleros en casa. No, tampoco. mi madre odiaba el fútbol, ahora me la encuentro muchas veces sola en casa tragándose todos los partidos, es la afición, vamos, la futbolista número uno. Mi padre sí que es verdad pues, que, bueno, le gustan, pero nada, no se veía nada de fútbol en casa. Y nada, lo empezamos a ver porque yo lo pedía en casa, empezamos a ver los partidos y tal. O sea, pero fue un tema más tuyo innato de... Innato, por inercia, totalmente, sí. ¿Y cómo han sido un poco las etapas que has ido pasando en tu carrera futbolística? O sea, ¿cómo empezaste, cómo evolucionaste y demás? Pues sí, a ver, como te he dicho, empecé con 6 años, empecé en el Marítimo con chicos, luego cuando cumplí los 11 jugué unos partidos en fútbol 11 y vi que el tema físico era como, bueno, está todo. O sea, creo que ha sido el momento ya de pasar a jugar con chicas y entonces entré en el Levante. Pasé por todas las categorías, segunda regional, primera regional, autonómica, nacional, hasta que a los 15 me empezaron a llamar para entrenar con el primer equipo y a los 16 ya empecé con ellas plenamente. Estuve hasta los 19 y a los 19 me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos con una beca deportiva a estudiar y a jugar a fútbol, que era algo que tenía en mente que me gustaba, o sea, que quería probar y creo que el tema del idioma era muy importante. También me dio una experiencia que fue flipante y estuve allí casi 3 años, 3 temporadas. Me pude graduar de una carrera, biología molecular y celular y nada, y luego cuando volví entré en Valencia. Entré a mitad de temporada y bueno, empecé en el filial y a los meses me lo corré y subí al primer equipo. Qué guay. Y cuando subes el Levante al primer equipo, has dicho con 16 años. Joder. Sí, empecé a entrenar con 15, pero sí, a ver, ficha y eso con 16. Sí que es verdad pues eso que eres muy jovencita y yo creo que sí que es verdad que siempre he tenido la cabeza bastante amueblada en ese sentido y creo que me considero madura para la edad que tenía porque sí que es verdad que son transiciones que a esas edades también tienes que saber, bueno, sobre todo por el tema de los estudios. Yo me acuerdo que me agobié muchísimo el año selectivo porque... Ahí seguías en el Levante en el primer equipo, ¿no? Sí que es verdad que todavía no tenía ficha de primer equipo, pero yo ya entrenaba dinámica primer equipo, pero si no jugabas, entonces tenías que ir con el filial. Yo había fines de semana que el sábado estaba con el filial, el domingo con el primer equipo. Era como que estabas, claro, los días que a lo mejor descansaba el primer equipo, entrenaba con el filial. Era locura. Pero bueno, lo supe llevar bien, al final también entré en la carrera que quería entrar. Y bueno, y en fútbol también pues me fue muy bien, así que... Sí, has sabido llevar sí, las dos cosas. Sobreviví. Y cuando subiste, Paula, con 16 años, o sea, ya jugabas... A ver, me tuve que ganar el puesto. Sí, claro, pero... a ver, yo subía y jugaba con gente de 30 años. O sea, tienes que jugar 16, es muy joven. Claro, sí que es verdad pues que al final subes porque destacas, pero también es verdad que entras en una categoría donde el físico también es muy importante, el salto de un filial a primera división, pues entonces también se notaba mucho y sí que es verdad pues eso que tuve que ganarme el puesto, saber cómo ver la oportunidad para jugar y sí que es verdad que una vez lo hice, me fui de Levante siendo titular indiscutible, o sea estuve como 2 o 3 años. A un nivel muy alto. Sí. Y el Levante siempre ha estado en primera y sí. O sea, siempre compitiendo por el Levante, los primeros puestos. Exacto. En el sector femenino, el Levante siempre ha sido un club puntero. Sí. Ok, y exacto, luego te quería preguntar un poco por la etapa de Estados Unidos, porque sí que es verdad que allí el deporte como que lo viven a la bestia y va como a lo mejor la universidad incluso ya no está enfocada en los estudios, sino que le dan mucha importancia al deporte, como fue un poco todo eso. Sí. Nada de lo que te puedas imaginar, o sea, quiero decir, sí, lo típico de las películas y todo eso, vale, bueno, un poco exagerado, pero es una pasada, o sea, yo disfruté en el sentido de algo que creo que carecemos mucho aquí en España, es
el cómo poder encajar los estudios académicos con la exigencia también deportiva. Y una vez ya empiezas a estar a un nivel que es de Exigente, sí. exigente. Entonces allí la figura de estudiante deportista era muy alabada, por así decirlo, porque al final estás haciendo dos cosas muy exigentes, las estás compaginando y el sistema te está ayudando a hacerlo. Entonces al final yo creo que Estados Unidos siempre es muy inteligente a la hora de producir ese tipo de personas, quiero decir, personas que encima son excelentes en el ámbito académico y también en el deportivo. Entonces lo que hacen es pues, darte todas las facilidades del mundo. Las instalaciones son increíbles, o sea, gimnasios, salas de tratamiento de clínicas, fisioterapeutas, campos. Hasta para el tema académico tenías una sola persona que te cuadraba los entrenamientos con las clases y si te perdías algún examen, los profesores ya, como sabían que eras deportista, no había problema. Entonces, en ese sentido, muy bien, muy bien. Teníamos... Nada que ver con... Nada que ver, de hecho me acuerdo que ahora que lo pienso teníamos como... Sí que es verdad que a los de primer año se les vigila más, luego conforme vas pasando los años te deja más responsabilidad, pero tenías como una tarjetita que tenías que pasar unas horas a la semana como que habías estado en una sala estudiando y haciendo tus deberes. O sea que también te dan esas facilidades, pero también te exigen que te cumplas, porque al final te están becando también, entonces tienes que llevarlo bien, sí. Y a nivel deportivo, ¿cómo es un poco ahí el nivel? Pues es diferente en el sentido que cuando te otorgan una beca, tú al final tienes que formar parte de las ligas lo que son universitarias. Allí también existe la liga profesional, como podría ser ahora la liga profesional aquí, es una liga paralela. Pero no te encontrarás a una niña de 16, 17 años, como a lo mejor yo estuve aquí. Jugando, son gente ya que, pues eso, que gente adulta, por así decirlo, y todas las jóvenes que juegan, pues al final todas estamos como pues eso, jugando ligas universitarias. Al final se dividen en estados, en conferencias, que es lo que se llama, porque Estados Unidos es gigante. Y nada, dependiendo de las conferencias, pues había diferentes ligas y luego sí que es verdad que las ganadoras de las ligas tenían una competición, la NCAA que se llamaba, que era un torneo que era ya eso top. O sea, las mejores contra las mejores. ¿También hacen el tema de los draft para elegir jugadores y pasarlos a los equipos de baloncesto y demás? Sí, pero ahí es diferente porque, a ver, es diferente, quiero decir. Al final solo se fijan en las universidades más o menos como ya top o que ya han tenido previamente jugadores de las que han sacado de él. Entonces es como que, sí, claro, es tan grande Estados Unidos y tan difícil fijarte en tantas jugadoras que es un poco como, bueno, si cojo, pues, sí, la de Real Madrid, la de Barcelona, la de Valencia, no sé qué. Vale, y bueno, te sacaste el grado de, ¿has dicho? Biología molecular y celular. Vale. Que entiendo que eso ya era un poco lo que te venía gustando, ¿no? Aquí Sí, es que a ver, yo antes de irme a Estados Unidos empecé aquí la carrera, biomedicina, y me fui en el segundo año. Entonces pude hacer transferencia de créditos allí a esa carrera y por eso la pude acabar en menos de 4 años. Y cuando volví, como la carrera de aquí de Valencia, o sea, me encantaba y me parecía también mucho como que abordaba muchísima más información, decidí también seguir y de hecho acabo este año. Pues tener la doble titulación en sí, va a tener dos carreras. Sí. Y entonces estás en Estados Unidos 3 años. Te vuelves un poco con la mochila llena de experiencias, haber vivido un poco lo que era una buena forma de compaginar estudios y deporte. Y donde decides ya retomar desde el primer momento tanto los estudios como el fútbol, imagino que sí. Sí. De hecho, como allí es diferente, puedes elegir graduarte en Navidades, que es lo que hice yo. Me organicé de manera que en septiembre ya, por ejemplo, me estaba matriculando para asignaturas de aquí de España, del segundo cuatrimestre. Entonces, en cuanto volví, como que retomé, o sea, bueno, llegó enero y me tocó hacer exámenes del primer cuatri de la unidad aquí.
Y nada, y en cuanto al fútbol sabía que quería volver, o sea, no iba a volver y nada, no. Yo sé que el fútbol para mí de momento va a durar muchos años y entonces es algo que tenía en mente sí o sí ya cuando me fui. Cuando volviese me hubiese gustado volver a la élite desde el principio. Okay. ¿Y cómo fue o sea, no sé cómo dejaste el tema en el Levante? ¿Hablaste de unos años y que te guardas en la ficha o era como volver a empezar un poco de cero? No, a ver, o sea, tú cuando te vas pues al final piensas, al final estás tantos años que dices, jolín, cuando vuelvas pues esperas que la oportunidad esté ahí. Sí que es verdad que yo cuando me fui, como que el fútbol femenino aquí hizo un boom. Se empezaron a abrir los estadios, temas de, no sé, preparaciones físicas y todo eso, o sea, hubo una mejora increíble y yo dije, joder, madre mía, me voy ahora y se abren los estadios, tal. Entonces sí que es verdad que la vuelta fue más difícil, fue más complicada porque al final estuve prácticamente 3 años fuera y ya no es como ahora, que sí que es verdad que se va una jugadora fuera y puede que tenga un mejor seguimiento. Antes volábamos muchas y no había prácticamente seguimiento, entonces sí que es verdad que a la vuelta ahí lo pasé un poco mal porque dije, me veo fuera. Claro, viste como que había subido el nivel, más competitividad, más claro, exigencia. tiempo sin verte la gente y como que debido a ese boom que había pegado, como que un poco lo que había pasado antes, como que la gente ya no se acordaba, ¿sabes? Era como tenía que volver a empezar de cero. Antes y después. Y yo, claro, pensaba, jolín, yo llevo años en primera división y vuelvo y es como que ha cambiado muchísimo la cosa y me tengo que ganar otra vez esto desde cero y fue un poco lo que pasó al final cuando entré en la Vale. ¿Esto qué año volviste, Paula? En 2019. 2019. El centenario, justamente. Vale. O sea, justo antes de... Y, vale, vuelves, los estudios ya están otra vez encaminados, las asignaturas ya a tope para examinarte en enero. Y tema fútbol, ¿cómo haces para volver a engancharte a la rueda? Pues nada, mentalmente proponiéndome lo que quería hacer, que era volver a la élite. Me dieron la oportunidad de entrar en el filial y... O sea, pero ya fue directamente en el Valencia. Sí, fue directamente en el Valencia. O sea, no hablaste con el Levante. Sí, hablé, pero al final pues me decanté por el Valencia. Vale. Y nada, volví y sí que es verdad pues eso que... Jolín, yo al final sabía las características y habilidades que podía tener, me conozco como jugadora y confiaba en el potencial que podía tener. Sabía que si había estado ahí antes y había podido estar a un buen nivel, yo confiaba en mí misma y sabía que podría volver a estar. Solo tenía que hacer que la gente viese que podía hacerlo. Y es lo que hice. Al final, pues a base de jugar en el filial, ganarme otra vez la titularidad con gente también muy joven, yo ya había pasado por ahí. Entonces, esa ventaja yo ya la tenía mentalmente, de trabajar el hecho de tener a gente que está jugando y decir, vale, tengo que volver ahí, tengo que ganarme un puesto. Y creo que de hecho yo llegué en diciembre y en marzo me llamaron para los primeros entrenamientos con el primer equipo. Y cuando acabó la temporada me ofrecieron echar el primer equipo. Vale. ¿Cómo llevas un poco el tema o cómo has vivido desde tu experiencia un poco el tema de la competitividad entre jugadores del mismo equipo? O sea, el tema de ganarte el puesto, saber que quizá van a haber partidos buenos, otros no tan buenos, hay que seguir. Pues creo que también es algo que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque al final empiezas desde tan pequeñita, tan joven, que empiezas como un hobby, como que solo juegas para divertirte, ¿no? Disfrutar con los amigos. Entonces es como que poco a poco, conforme van pasando los años, te haces mayor, también aumenta el nivel y se reduce ese tipo de amistad en el campo que digo yo y al final empieza la rivalidad. Entonces yo me he dado cuenta que en ese sentido he madurado mucho porque, por ejemplo, cuando empecé en el primer equipo en el Levante, empiezas jovencita, un poco ignorante en todo ese sentido, hay gente muy pícara, entonces tienes que ir un poco, pues eso, amoldándote a eso, espabilándote. Y nada, ahora con 26 años, pues eso ya lo tengo más que catado. Vas pues al final amoldándote y nada, dándote cuenta que por mucho que a lo mejor tu compañera de campo sea tu amiga fuera,
en el campo no hay amigos. Así, claro, yo quiero jugar, tú quieres jugar y al final solo puede jugar una jugadora a lo mejor en esa posición. Entonces eso tienes que, pues, que aprender a trabajarlo y efectivamente también ser capaz de poder separarlo fuera del campo. Okay. Pero sí, eso es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo creo que también hay gente que se queda por el camino también por eso, porque al final tienes que tener esa vidilla, ese tipo de competitividad y a ese nivel es que la gente saca las garras y los dientes. Y se queda mucha gente por el camino porque a lo mejor tampoco sabe asimilarlo o llevarlo bien. Hay gente que a lo mejor tampoco les sienta bien que, no sé, que los entrenadores pues, les corrijan de cierta forma o también esa presión a la que al final llegas, porque al final también se vive mucha presión dentro del deporte de élite. Sí, totalmente. Y más cuando en muchos casos la gente que se dedica profesionalmente a eso ya es como que tu vida depende de ello. Claro, nosotras al final no tenemos, por así decirlo, como un contrato indefinido, no puede tener a lo mejor algún tipo de trabajador, tenéis que estar ganando año a año el puesto. Ok, vale. Luego, aquí tenemos un poco el tema del Valencia, el salto al primer equipo, pero bueno, ya has comentado que empezaste en el filial y al cabo de unos meses ya empezaste a entrenar con el primer equipo. Sí, que de hecho, se me ha olvidado comentarlo, que como fue el año del centenario, el club abrió Mestalla en el derbi y me acuerdo que jugué ahí en Mestalla por primera vez. ¿Contra el Levante? Contra el Levante y fue una pasada, o sea, súper guay. Qué guay. Y nada, notaste, o sea, volvías de Estados Unidos de jugar también a alto nivel, pero ¿notaste la diferencia que había con el alto nivel de aquí de España con el de Estados Unidos? Sí, a ver, es un fútbol muy diferente. Yo creo que se basan, o sea, yo las primeras semanas me quedé flipando por el tema físico. O sea, el gimnasio, por ejemplo, sí que es verdad que ahora aquí en España eso se ha mejorado muchísimo. O sea, nosotras, por ejemplo, en Valencia hacemos gimnasio todos los días. Pero cuando yo fui a Estados Unidos, la dinámica de esa preparación física no estaba todavía. Entonces sí que es verdad pues eso, que al final es un fútbol más físico que aquí y que por lo tanto aquí yo considero que somos más técnicas, un fútbol más de, pues eso, de toque, como se caracteriza a España. Y nada, pues también me tuve que adaptar un poco a eso porque yo soy una jugadora me considero una jugadora muy técnica y sí que es verdad pues que tuve que darle un plus al físico, que me acuerdo que no levantaba nada y al final, bueno, muy bien. Bueno, pero eso, o sea, te llevaste un poco, claro, te llevaste a Estados Unidos y tenías técnica y fuerza, así que es perfecto. Vale, luego, ¿cuándo llegó Pablo el tema de la lesión? Pues ahora, dentro de nada, un año, el 18 de febrero del año pasado, me lesioné con el Valencia, jugando un amistoso. Y a veces pasa esto, sí, lo metes más chorra. Contra la selección española sub-19 y nada, fue a los 5 minutos de empezar el partido. ¿Era el cruzado, no, Pablo? Sí, el cruzado y nada, un poquito por eso. Vale. ¿Y cómo ha sido un poco el proceso? ¿Estás ya, un poco antes, sí, estás ya en la recta final? Ya estoy a la vuelta, ya tengo alta médica y deportiva y nada, ya estoy entrenando con el grupo y espero entrar en la próxima convocatoria para tener unos 2 semanitas de paro que me van a venir bien para coger ritmo en los entrenamientos y todo eso y nada, espero ya pronto debutar otra vez. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de recuperación? O sea, como decíamos, era una lesión, el cruzado es una lesión chunga, larga. ¿Cómo han sido un poco las diferentes fases por las que has pasado? ¿Cuál ha sido la que dirías tú quizá la más complicada de afrontar? Pues a ver, pensé que la más complicada quizás iba a ser... A ver, fue complicada la primera porque al final yo me opero en marzo y uno de mis objetivos a corto plazo era poder conseguir la extensión completa de la rodilla. Y al mes, nada, no había forma, iba un poco como en gancho, no acababa de estirarla bien, me molestaba, notaba como un pequeño clic. Entonces tuve que volver a entrar por quirófano porque se me hizo aquí como una fibrosis, que era lo que me impedía pues, conseguir la extensión.
Entonces fue un poco como eso mentalmente, acabo de empezar, que se supone que te operan y ya a partir de ahí y tal. Y nada, fue otra vez volver a entrar en quirófano, que a mí me movía mucho. Y bueno, pues a partir de ahí ya sí que es verdad que fueron mucho mejor las cosas. Los primeros meses son sobre todo pues eso, ganar movilidad, ganar algo de fuerza porque pierdes todo de músculo. Y justo me coincidió también pues que el equipo acaba la temporada, entonces no tienes la misma atención del día a día de ir a la ciudad deportiva y que te miren, te traten, trabajen contigo. Tenía que trabajar ya más por mi cuenta. Entonces fue un poco, y si aquí pierdo un poco de tiempo, o sea, podría a lo mejor ir avanzando y me estoy quedando un poco en stand-by. Pero no, al final fue bien. Sí que es verdad que luego a mitad de la recuperación me derivó también una tendinitis rotuliana que también me molestaba mucho, no podía empezar a correr hasta que se me fuera ese dolor. Y de la mar, por ejemplo, la gente empieza a correr a los 6 meses, 5. Yo hasta el mes 8 y pico no empecé a correr. Sí, es verdad que luego ha sido cuesta todo, o sea, cuesta para abajo, así muy rápido la recuperación, la última fase, porque una vez ya corriera todo ya iba a ir mucho más rodado. Y nada, de hecho, pues eso fue empezar a correr, empezaría un poquito a tocar balón y estos, nada, al mes 10, de hecho, creo que fue cuando entrené por primera vez con balón y a partir de ahí la última fase al final es que es la más fácil porque vale, la semana que viene ya sales a correr a campo, la semana tal ya tocas balón, es como que ya lo tienes ahí cerca, tienes objetivos ya que palpables también de tiempos que sabes que sobre tal mes ya vas a estar de vuelta y por así decirlo es la más fácil. Sí, te ves más cerca del campo otra vez ya. Con las compañías y todo eso. Y vale, luego Paula tenía por aquí apuntada una pregunta sobre, en general, un poco obstáculos, complicaciones, ¿qué es lo que a ti quizá te parece o te ha parecido más duro de todo el proceso? Pues algo que me daba mucha rabia es que no me gusta depender de los demás. O sea, al final te operan, no puedes moverte de casa, necesitas a gente que te lleve a los sitios, que te diga las cosas, que te vista, todo. Entonces, en ese sentido también lo pasé un poco mal porque me gusta ser independiente en ese sentido y pues al final pues eso, necesitaba pues el apoyo de la gente para estar ahí. Por lo demás, es que no, sobre todo, o sea, más allá de la lesión, en general en tu carrera a nivel futbolístico, sí, cosas así que hayas dicho, joder, esto ha sido un poco coñazo o esto me ha dado por saco. A ver, lo típico, sí que es verdad que, pues por ejemplo, lo que te comentaba antes, el tener que irme a Estados Unidos, dejar un buen nivel, volver, tener que romper otra vez barreras, que te consideren canterana, aunque tú ya hayas estado en la élite, a partir de esa etiqueta volver a ganarte el puesto, un poco así, luego pues no sé, distintas dinámicas también según los entrenadores que he ido teniendo, que con algunos pues trabajas mejor, con otros encajas más, con otros encajas menos, con otros te cuesta más pillar el feeling de lo que quieren. No sé, los obstáculos típicos. Luego también pues eso, el tema también de empezar muy joven. Siempre he estado rodeada de gente mayor que yo, que bueno, eso tampoco me ha importado porque siempre me ha gustado rodearme de gente mayor porque también pienso que estaba un poco avanzada en ese sentido y no sé. Sí, lo que decías de Estados Unidos, fíjate, creo que incluso a lo mejor a la larga te ha podido venir bien, en el sentido de que por narices te ha tocado esforzarte más y tener que volver a pelear y decir... Sí, eso sí que es verdad que fue no un obstáculo, pero yo me noté que crecí muchísimo personalmente allí porque también es verdad que te vas sola, o sea, yo me voy con 19 años, me voy a la otra punta del mundo, no conozco a nadie, el idioma, vale, se me daba bien en inglés, pero no se te da bien hasta que vas allí y tienes que
que sobrevivir de lo que sabías y te das cuenta que no sabías casi nada, porque te das cuenta que en España el inglés no se enseña bien, así de claro. Y nada, pasas también mucho tiempo no sola, porque al final cuando yo coincidí a la vez fuimos varias jugadoras internacionales de Suecia, de Suiza, otra española también que vino conmigo, no la conocía, pero bueno, eso al final. El trato, porque viene gente también que es de Europa, es más parecido, por así decirlo, que con la gente que es de allí de América. Y sí que es verdad que bueno, que yo pasé mucho tiempo también de reflexión, ¿no? Pasas mucho tiempo contigo misma, te conoces a ti, y no sé, yo creo que me sirvió mucho también para madurar, para aprender y para sobrevivir literalmente en experiencias que o te bastas por ti misma o nadie te va a solucionar nada. Sí, literal. Yo creo que todas esas experiencias ayudan a madurar porque por narices tienes que pasar mucho tiempo contigo mismo. Te pongo un ejemplo. Los aeropuertos, creo que no ha habido vez que me haya cogido un avión, ya he tenido problemas. De hecho, hubo una vez, creo que fue el primero o el segundo año, que volvía de casa, que había estado en Navidades, y tenía que hacer escala en Nueva York. Yo que estaba congelado, eso no sabía, no sé ni cómo volver. Me cancelaron los vuelos, eran las 12 de la noche, ya no salía ningún avión. Búscate un hotel, búscate cómo ir al hotel. Me acuerdo subiendo a una furgoneta vacía, yo sola con el conductor diciendo, bueno, si me raptan aquí ahora mismo, no se entera nadie y aquí no ha pasado nada. Claro, eso con 19 años, claro, mis padres, mi madre histérica en casa, que no duró yo esa noche, pues eso. Sí, o sea, te espabilas a la fuerza casi. Pero sí, yo creo que quizá en el momento da vértigo y da un poco de... acostumbrados a estar en casa y demás, pero luego sales, poco a poco te vas haciendo y la experiencia que te llevas la puedes aplicar en cualquier ámbito, o sea, el espabilarte vale para cualquier ámbito. Al final te das cuenta de que no te mueres, sí, claro, o sea, no es que, wow, no, simplemente no te has visto en esa situación todavía, te tienes que desenvolver, buscar la salida de alguna forma y cuando lo haces dices, bueno, pues no, o sea, vale, sí, quizás sí que era difícil, tal, sí, pero esto es la vida, ya está, o sea, al final tiene que haber un momento que salgas de la pecera, por así decirlo, ¿no? Y no buscarte las castañas. Sí, así que yo creo que, bueno, que lo de haberte ido y haber vuelto, quizá incluso aunque a priori digas, joder, que chungo lo tengo, seguro que por lo menos decir, me lo tengo que currar el doble porque llevo un tiempo sin estar y tengo que volver a hacerme ver, así que muy bueno. Luego, sí que los cuenta un poco por encima antes, Paula, que justo te vas a Estados Unidos y notas como que aquí en España empieza a cambiar un poco el panorama del fútbol femenino y hay como más visibilidad, empiezan a cambiar muchas cosas. ¿Cómo viviste tú la vuelta antes, o sea, con esa situación de la que estabas acostumbrada a la de después? Bien, o sea, a ver, me adapté bien. Por ejemplo, sí que es verdad que antes de irme ya se habían empezado a retransmitir algunos partidos en televisión, que me acuerdo que al principio era, me estás grabando, madre mía, tal. Ahora ya es el día a día, sí. O sea, ya... Pero, por ejemplo, antes yo me acuerdo que entrenábamos 4 días entre semana, o 5, vale, quizás. Ahora no hay fin de semana que tengas libre. Si es libre es porque hay un parón de liga, si jugamos domingo entrenamos sábado, si jugamos sábado y el domingo muchas veces tienes entrenamiento de recuperación y si no, viajes fuera, entonces todo el fin de semana se va prácticamente. Entonces pues eso, las horas han aumentado, la preparación ha aumentado, el nivel ha aumentado, las jugadoras que vienen de abajo cada vez aprietan más, ha aumentado en muchísima cantidad el número de fichas de fútbol femenino, de niñas que se van apuntando. Yo veo niñas en la calle jugando fútbol que antes no se veía. Yo siempre que jugaba con los de colegio eran todos chicos. Y nada, eso fue una evolución pues muy guay, o sea, volver y ver que el fútbol estaba avanzando así, el fútbol femenino pues fue una pasada. Y mola porque te das cuenta que vienes, ¿no? de ese fútbol humilde, por así decirlo, ¿no? de que todavía estaba en las sombras, que bueno,
en muchos casos todavía lo tenemos que seguir haciendo, pero de llevarte tu botellita, de apañarte tú con el material, tu ropita, son facilidades que ahora poco a poco pues, te van dando, ¿no? Que cada vez se va profesionalizando más y como lo van de la mano. Pero está guay pues eso, ver esa evolución y saber que ha sido parte, por ejemplo, de aquí a 20 años, cuando pues, todos estemos aquí sentados en el sofá viendo la tele, viendo los partidos o viendo pues como España gana el Mundial por fin o cualquier cosa, dices, bueno, pues es que hace unos años no era así, no había nada de eso, entonces está guay saber que ha sido parte de la transición y parte del cambio, sí, porque ahora lo que comentabas, al dar mucha más visibilidad y demás, pues seguro que hay mucha más gente joven que se anima y que tiene como más referentes. Exacto, y puede... yo no tenía referentes femeninos en ese momento. Luego, Paula, hay un tema que sí que escuché, no sé si fue en una entrevista que te hicieron, que comentabas el tema del psicólogo deportivo. Un poco, me llamó la atención y quería preguntarte un poco de qué van un poco las sesiones o qué temas tratáis o cómo enfoca esa psicología en el mundo del deporte. Pues, a ver, sí que es verdad que, bueno, puedes tocar aspectos personales, pero como bien dice, pues al final se centra sobre todo en el tema deportivo, ¿no? Y nada, pues se trabaja muchísimo al final ese control emocional, ¿no? de la mente, el ser una jugadora inteligente emocionalmente, que no te aprendas a que no te dominen las situaciones que pasan sobre todo trabajamos en tema de los partidos porque al final es donde tienes que rendir, ¿no? y competir. Pues situaciones en las que quizás el equipo se viene abajo o momentos difíciles, pues que sepas tener pues eso, un control de ti misma y que ese control al final te ayude a que tengas un alto rendimiento en los pies, básicamente, porque muchas veces no lo sabemos, pero nuestro rendimiento depende está aquí y la salud mental en el deporte también es muy, muy importante porque, como he dicho antes, también trabajas pues eso, con mucha presión muchas veces de estaré haciendo lo que quiere hacer el entrenador, tengo que hacer lo mejor que está porque si no, no voy a jugar, tengo que cuidarme también fuera del campo 24 horas porque mi entrenamiento no solo está en el campo, también está fuera, descanso, alimentación, todo eso. Influye. Si no lo trabajas en la cabeza, te va recomiendo por dentro y yo creo que al final pues, no te ayuda a dar tu mejor rendimiento. Sí, yo creo que es muy importante tenerlo presente y que aprender a manejar situaciones que a lo mejor estás en un partido, te superan, yo qué sé, o sea, pues, un partido con un resultado injusto, te cambia el entrenador, cualquier cosa te puede dar, o sea, te puede frustrar, pero oye, vamos a hablarlo porque al final joder, que son cosas que pasan y que quizás si le das más importancia de lo que tiene, acabe siendo como perjudicial para uno mismo. Sí, y al final pues eso que, no sé, a mí me ha gustado mucho la progresión que he tenido, ¿no? con el psicólogo porque también pues, son herramientas que te vas fijando en los demás jugadores y no sé, al final pues te das cuenta que también estás como un pasito por encima, ¿no? En ese caso. Quizás situaciones que a otros jugadores les cueste más sobrellevar, tú ya has tenido un entrenamiento previo para llegar a esa situación y saber cómo revertirla o saber cómo potenciarla para dirigirla a tener un mejor rendimiento. Ok. Luego, Paula, te quería hacer una pregunta que es básicamente, o sea, es una pregunta muy filosófica, que es un poco, ¿qué significa para ti el fútbol en tu vida? ¿Qué mejores momentos guardas? ¿Qué recuerdos tienes? Yo, por lo que hemos estado aquí hablando, me atrevería a decir que el fútbol para ti es súper importante y que no echas nada de menos de una vida quizá no enfocada al alto nivel deportivo. No, a ver, sí que es verdad que a ver, te pierdes muchas cosas. O sea, yo me perdí mi graduación de bachiller, te pierdes bodas, te pierdes cumpleaños de familiares. Un fin de semana tirado en el sofá. Fin de semanas que tus amigos te dicen tal, no, que mañana tengo que entrenar a las 9 de la mañana, tengo que descansar. Pero es que te compensa, quiero decir, a mí me aporta tanto el fútbol
He viajado a muchísimos sitios con la selección valenciana, con la española. Pude ver muchísimos lugares y conocí a muchísima gente. Tengo amigas, vamos, que no las cambiaría por nada del mundo. Y no sé, al final el fútbol pues también te da un modo de vida saludable y que a mí también me ha ayudado mucho pues a organizarme y alrededor de esa rutina diaria que tengo pues llevar una vida que al final pues me da tiempo también a hacer de todo si te organizas y te lo montas bien y no sé, también es verdad que la vida futbolística no es para siempre. Sí que es verdad pues que pues eso, alrededor de los 35 años o por ahí pues se acaba y entonces creo que también tengo que aprovechar la situación privilegiada, ¿no?, que estoy viviendo porque muy pocas futbolistas llegan en España a este nivel. O sea, habría chicas que se pelearían por estar donde estoy yo. Entonces, lo que pueda disfrutarlo cuantos más años, pues adelante. Yo te lo he notado, cuando estábamos hablando que lo disfrutas un montón y que no lo cambiarías por nada del mundo. O sea, es que al final es lo que, si me dicen hace 20 años, es que claro, el otro día lo estaba pensando, digo, llevo 20 años jugando a fútbol. Si me dicen el otro día, o sea, a la niña de 6 años, que iba a estar donde estoy hoy, que iba a salir en la tele jugando, claro, es que ahora lo tienes más normalizado, pero que ibas a salir en la tele y que ibas a estar en primera división, que ibas a jugar contra la ganadora del Balón de Oro, y de no me lo creo, no me lo creo, y aquí estamos. Qué guay. Y luego, Paula, un poco para la gente que nos esté viendo, que esté pensando en, obviamente a mí me gustaría poder estar ahí o llegar o conocer un poco del fútbol, ¿qué mensajes y consejos le darías a estas nuevas generaciones de futbolistas que vienen en camino? Pues que al final, si es su pasión, adelante. Sí que es verdad que es un camino duro, no es un camino de rosas. Hay que esforzarse, hay que ser constante, hay que ser disciplinada, pero es que al final lo que te devuelve dando todo eso es más que es una pasada, o sea, compensa desde luego todo eso. O sea que lo peleen, ¿no? Porque al final no es un camino muy fácil, pero reconfortante cuanto menos y aporta un montón de cosas. Vale, Paula, pues yo creo que ya lo tenemos. Nos cuenta un poco tu historia en el mundo del fútbol. Te deseamos una rápida incorporación al terreno de juego y que sigas dando guerra en el Valencia. Y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, también me pasa muy bien, estaba muy a gusto. Gracias. Pues nada, chicos, cerramos el episodio. ¿Qué le diríamos a la gente, Paula? Que se suscriba. Por supuesto. Que dé me gusta. Claro. Que comparta. Ya sabéis. Y que vengan a Puchades a ver los partidos de Exacto. la Valencia femenina. El último partido contra el Betis fuera de casa. Sí. 0-1. Ganamos. Grandes. Estamos ahí para arriba. El próximo, el 4 de marzo, a las 4 de la tarde, contra la Granada Tenerife. Ya sabéis, todos ahí a verlo, apoyándolo. Chao. 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 Muy bien.